Buenos días, hoy vamos a trabajar con tercer año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal el siguiente tema que lo encontramos en la página número 137 de tu libro. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar? Se titula la referencia. ¿Qué entendemos nosotros por referencia? Si nosotros analizamos esta palabra sabemos pues que es algo que nos va a indicar un lugar o algo que va a servir para llegar a un lugar, ¿verdad? Correcto, pero dentro de el razonar o el razonamiento, ¿qué podemos nosotros entender por referencia o referente? A ver, vamos a ver cómo lo definiremos en esta mañana. A ver, dice, ¿qué es la referencia? Aquí lo definimos, dice, son palabras que nos indican algo que se ha dicho o que se dirá. Correcto. Son como una especie de recordatorios o señales que mantienen el hilo del discurso y nos ayudan a ¿qué? A seguirlo. También se le conoce como ¿qué? Como dexis. ¿A quién se le conoce como dexis? A la referencia. Entonces, si nos damos cuenta, mira, observa. Referencia son palabras que nos indican algo que se ha dicho o que se dirá. ¿Con qué otro nombre o cómo son conocidas o son llamadas o forman parte de una especie de recordatorios o señales, ¿verdad? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la referencia? Con dixis o dexis. A ver, vamos a ver el ejemplo. Dice, Luis y Ana llegaron ayer. Él está muy contento de haber vuelto. Cuando se refiere o leemos este pronombre él, ¿a quién se refiere? ¿A Ana o a Luis? En este caso, por género, a Luis, ¿verdad? O sea, ya no menciona nuevamente el nombre del personaje, sino simplemente reemplaza este sustantivo, este nombre propio, por un pronombre. ¿Eso qué es? Es una referencia. A ver, vamos a ver qué más encontramos en este tema. Ejemplo número 2. Dice, Juan Nacho Villena asegura que Pedro es culpable. Él niega categóricamente la acusación, porque ella se funda en resentimientos y chismes. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, Juan Nacho Villena asegura que Pedro es culpable. Él niega categóricamente. ¿A quién se referirá cuando digo él? ¿A Juan Nacho Villena o a Pedro? La acusación. Dice, porque ella se funda en resentimientos y chisme. ¿Y ella a quién se referirá? Imposible a Juan Nacho como también a Pedro. A ver, vamos a ver cómo se soluciona este problemita. Dice, este conjunto de elementos infames desmerecen tal acusación. A ver, vamos a ver. Dice, Juan Nacho Villena asegura que Pedro es el culpable. Muy bien. Él es Pedro, niega categóricamente la acusación, porque ella se funda en resentimientos y chisme. Cuando se habla de ella y se, en este caso estamos hablando de la acusación. Esta palabra es reemplazada por se, ¿no? Ella se funda en resentimientos y chisme. ¿En qué? ¿O a quién se refiere esta palabrita? A la acusación. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a trabajar el tema de la referencia el día de hoy. ¿Qué más encontramos? A ver, veamos. Tipo de referencia. ¿Cuáles serán? La anáfora. Ajá, la anáfora nosotros ya la conocemos. ¿Y a qué se refiere? Es la repetición simple de una palabra. La catáfora es la anticipación de una idea y la elipsis o el elipsis es una construcción sintáctica. Repito, anáfora, repetición simple de una palabra. Catáfora, anticipación de una idea. Elipsis, construcciones sintácticas. ¿Sí? A ver, vamos a definir ahora a cada una de ellas. Empezamos primero por anáfora. Es también considerada como la repetición simple de una palabra cuando ésta va al principio de la frase, o también recurrir al texto con menciones implícitas mediante pronombres demostrativos. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ejemplo, tenemos Juan y Pepe fueron a pescar. Este pescó una trucha de 3 kilos y aquel otra de 5. Aquí, para hacerlo un poquito más fácil, yo se lo he pintado de 2 colores.
uno con un negrito más resaltado y blanco. Dice, Juan y Pepe fueron a pescar. ¿Con qué color está? Con un negrito profundo. ¿A quién se refiere? A Juan. Pescó una trucha de 3 kilos. ¿Y aquel a quién se refiere? A Pepe. Pescó otra de 5 kilos. ¿Sí? Ok. El otro dice, todos estaban en casa. Allí hacía menos frío. Si nos damos cuenta, la palabra allí, ¿a quién se refiere? ¿A todos o a casa? A casa, al lugar, ¿verdad? Seguimos. Luis y María estudian en una escuela de danzas folclóricas. Él practica guaylas y ella guaynos. Lo mismo también. Él se refiere a Luis y ella se refiere a María. ¿Sí? Muy bien. Recuerda entonces que la anáfora es la repetición simple de una palabra cuando ésta va al principio de la frase, o también recurrir al texto con menciones implícitas mediante pronombres demostrativos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ese es el tema de la anáfora. Seguimos. Otro ejemplo. Aunque es roja y tiene una textura similar a la de la res, la carne de avestruz posee características únicas en el mundo. Ella queda muy bien parada en relación con otras carnes comerciales. ¿A quién se refiere cuando pronuncio o menciono ella? A la carne de avestruz. ¿Sí? Muy bien. Recuerda entonces que es la anáfora. ¿Sí? Seguimos. La catáfora. ¿Qué entendemos por catáfora? Se dice que es la figura retórica contraria a la anáfora. Consiste en la anticipación de una idea que se expresará más adelante. A ver, vamos a ver. Ejemplo, tenemos. Dice, se llevó absolutamente todo. Sus libros de historia, los prototipos de aviones de colección, sus máscaras decorativas, sus fotografías, etc. Entonces recordamos, la catáfora es contraria a la anáfora. Es decir, no va a reemplazar por un pronombre o por otra palabra, sino simplemente va a anticipar una idea que se expresará más adelante, ¿no? Cuando dice se llevó absolutamente todo, se refiere a ¿qué? A sus libros de historia, a los prototipos de aviones de colección, a sus máscaras decorativas, a sus fotografías, etc. El siguiente ejemplo dice, todos fuimos de viaje. Cuando dice todos, ¿a quién se refiere? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y yo. Entonces, la catáfora es una palabrita nada más que va a expresar, ¿no?, lo que más adelante se va a decir. ¿Sí? Ok, seguimos. Otro ejemplo. Solo somos dos. ¿Quiénes son esos dos? Tú y yo. ¿Sí? Ok, recuerda. La anáfora utiliza palabras simples para volver a mencionar. La catáfora no. En una palabra menciona o anticipa todo lo que puede venir más adelante todavía. ¿Sí? Ok, seguimos. Elipsis. ¿Qué me dice el elipsis? Se produce cuando se eliminan una o más palabras que quedan sobreentendidas. Se suprime la expresión, pero permanece el significado. Esta es una de las formas más habituales de referencia en nuestro idioma. La elipsis puede ser de varias clases: nominal, verbal, proposicional y oracional. Es decir, en un texto se puede omitir un sustantivo, un verbo, una proposición o toda una oración. ¿Sí? A ver, veamos. Ejemplo. Tenemos: los lobos pastaban en el monte, tenían hambre y sed. Cuando se dice que tenían hambre y sed, ¿a quién se refiere? A los lobos. Muy bien, el siguiente. Lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Aquí, ¿a quién se refiere? Ya no lo menciona, pero se sobreentiende. Lo bueno si es breve. Lo bueno, 2 veces bueno. ¿Sí? Seguimos. Otro ejemplo tenemos: obras son amores, pero no buenas razones. Dice, después del no, se sobreentiende el verbo son. Siguiente ejemplo: escribe tus datos aquí primero y luego allí. Se sobreentiende que después de luego se ha omitido la proposición escribe tus datos. A ver, vamos a ver cómo se entendería. Dice, escribe tus datos aquí primero y luego escribe tus datos allí.
Ah, claro, para no repetir, se ha suprimido, ¿verdad? El otro ejemplo dice, para ella guardé flores, para mí, ¿qué guardé? Pesares. Se sobreentiende que después de mí se ha omitido el verbo guardé. Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo. Félix cantaba una canción romántica y sus amigos cantaban unos boleros. Después de amigo se sobreentiende que se ha omitido el verbo cantado. Entonces, la elipsis consiste en ello, ¿sí? A ver, seguimos. Expresión sinónima. ¿Qué es lo que aquí va a aparecer? Se dice que la expresión sinónima es un tipo de referencia con la diferencia de que no usa los referentes conocidos, sino que más bien emplea frases que actúan como reemplazo. A ver, vamos a ver. Ejemplo. Me gustaría ir de viaje ¿a dónde? A Arequipa. Sé que en estos días se celebrará el aniversario de la Ciudad Blanca. En este caso, ¿cuál es el sinónimo de Arequipa? Ciudad Blanca, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver. Tenemos ahora tipos de referentes. Cuando hablamos sobre los tipos referentes, se refieren a lugar y tiempo, que son adverbios. Adverbios de lugar, aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima. Locuciones adverbiales, al final, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al otro lado. Tipos de referentes, tiempo. En adverbios tenemos antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, anoche, enseguida, ahora, mientras. Locuciones adverbiales. Tenemos de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al anochecer, en un periquete, con frecuencia, de tanto en tanto, por la noche, por la mañana, por la tarde. Muy bien. Seguimos. ¿Qué otras clases de referente encontramos? De modo y de cantidad. En adverbios, de modo, tenemos bien, mal, regular, despacio, así, aprisa, como, adrede, peor, mejor, fielmente, estupendamente, fácilmente. Y en locuciones adverbiales tenemos a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, de este modo, a las buenas, a las malas, por las buenas, por las malas, de alguna manera. En referentes de cantidad tenemos dentro de los adverbios poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, solo, todo, nada, aproximadamente. Y en las locuciones adverbiales encontramos al menos, con todo, más o menos, todo lo más, como máximo, como mínimo. Ok, seguimos. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como hemos nosotros estudiado teóricamente el tema de la referencia. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? En tu libro de tercer año vas a buscar la página número 138 y 139 y la vamos a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sin olvidar toda la teoría que hemos estudiado en este libro. A ver, empezamos entonces. La primera me dice, resolviendo en clase, vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran ahí. A ver, empezamos primero. Dice, en los paréntesis coloca si es anáfora o catáfora según sea el caso. Solo nos piden dos tipos de referentes, anáfora o catáfora, no elipsis. Así que vamos a trabajarlo en esos dos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Un ejemplo tenemos. Dice, mi hermano viajó en junio. Él trajo muchos obsequios. Cuando leo el pronombre él, ¿a quién se refiere? A mi hermano, ¿verdad? Eso es una anáfora, porque dice que la anáfora es la repetición de palabras simples y reemplaza a un sustantivo por un pronombre, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Dice, resolución, con él reemplaza a mi hermano, tendría que ser una anáfora. Perdón, como él reemplaza a mi hermano, tendría que ser una anáfora. Ahora sí, dentro de los paréntesis vamos a colocar si es anáfora, catáfora. Vamos a leer cada uno de los enunciados y empezamos a resolver. Ayer llegaron Luis y Ana. Él está muy contento de haber vuelto. ¿Qué es? Una anáfora. Muy bien. Colocamos la letra A. Siguiente. Pablo y Teresa se tutean. Ellos se tienen mucha confianza. ¿Qué son? Anáfora. Correcto. Muy bien. Siguiente. Alfredo trajo su escopeta. Sergio la suya.
A ver, ¿qué es una anáfora o una catáfora? Recuerda, son elementos, la catáfora son elementos que aluden a algo que se enuncian con posterioridad. Ejemplo, mis colores favoritos son rojo, azul, amarillo. Claro, la catáfora te anticipa, ¿verdad?, a lo que va a venir a continuación, ¿no? Pero aquí dice, a ver, Alfredo trajo su escopeta, Sergio la suya. En este caso, ¿qué es? ¿Anáfora, catáfora? Anáfora, muy bien. Siguiente. Le di el libro, Concepción estaba molesta porque me demoré mucho. Catáfora. Todos habrán llegado, mujeres, niños, ancianos ya estarán en la mesa. Catáfora, muy bien. Llegaron varias mujeres, todas traían pañuelos en la cabeza. Anáfora. Muy bien, ya hemos completado entonces las paréntesis. Ahora desarrollamos los ejercicios que están en la 139. Dice, señala el tipo de referencia que se desarrolla en cada oración. Primera oración. Quiero conocer Trujillo, por eso este fin de semana viajaré a la ciudad de la eterna primavera. ¿Qué es? Una expresión sinónima, una anáfora, una catáfora, un pronombre, un adverbio. Una expresión sinónima. Muy bien, correcto. Siguiente. Toda mi familia vino a mi cumpleaños. Mis padres, tíos, primos y sobrinos se divirtieron. ¿Qué viene a ser? ¿Una catáfora? Sí, porque anticipa lo que viene, no, después. La B, muy bien, catáfora. Siguiente, Juan estudia historia, Luis literatura. ¿Qué es? ¿Un elipsis? Sí, es un elipsis. ¿Por qué? Porque se supone que después de Luis o de la coma viene la palabra o el verbo estudia, ¿no? Juan estudia historia, Luis estudia literatura. Es una elipsis entonces. Marcamos la E. Siguiente. Mis padres son muy amorosos. Ellos me quieren. ¿Qué es? Una anáfora, una catáfora, una expresión, un pronombre, una elipsis. Repito. Mis padres son muy buenos. Ellos me quieren. Una anáfora. Correcto. Siguiente. Lo vimos jugando. Elías es el mejor de su equipo. Lo vimos jugando. Elías es el mejor de su equipo. ¿Qué es? Una anáfora, una catáfora, una expresión sinónima, un pronombre, un elipsis. Dice, lo vimos jugando. Elías es el mejor de su equipo. Anáfora, catáfora, expresión, pronombre o elipsis. A ver, si nosotros nos vamos a los pronombres, en este caso no sería, ¿verdad? Es una catáfora. Vamos a ver. Muy bien, marcamos la B. 13. Martín viene a visitarnos. Vendrá con los abuelos. Repito, Martín viene a visitarnos. Vendrá con los abuelos. ¿A quién se refiere? Y se omite a Martín. Es una elipsis. Marcamos la E. Muy bien. 14. Dice, me sentí muy bien en el parque, donde nos juramos amor eterno. Repito, me sentí muy bien en el parque, donde nos juramos amor eterno. Es una anáfora, una catáfora, una expresión sinónima, un adverbio de lugar o adverbio de modo. De lugar, adverbio de lugar, marcamos la D. Muy bien. Y 15 dice, lo agredió intencionalmente, es decir, todo fue de forma premeditada. ¿Qué es? Una anáfora, una catáfora, una expresión sinónima, un adverbio de lugar o simplemente un adverbio. Yo he marcado la E, simplemente un adverbio. Muy bien. De esta manera entonces, como hemos desarrollado los 15 ejercicios, ahora nos toca a nosotros o a ustedes desarrollar la página número 140 y la 141, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. No te olvides, por favor. Sí, lo mismo, una vez que desarrollas estos ejercicios sobre el tema de la referencia de la página número 140 y 141, le tomas foto y lo envías como evidencia a mi correo. Luego yo lo estoy revisando. ¿Sí? Muy bien. Es todo cuanto hemos estudiado y trabajado el día de hoy. Que tenga buen día. ¿Cuál fue el tema que trabajamos? La referencia con tercer año de secundaria. Nos vemos. Espero tus tareas. Hasta la próxima.